supe y me dolió mucho saber que tú estás viviendo en una zona de sacrificio. ¿Cómo así? Bueno, tú sabes que existen en Chile zonas de sacrificio, donde la actividad productiva es mucho más importante que la vida. Por ejemplo, Puchuncaví, Quintero hoy día con todo este tema de la contaminación. Qué horror eso. En Antofagasta lo mismo. Qué horror. Décadas y décadas. Qué horror. Coronel también. Gente muriendo de cáncer. Me encuentro terrible eso. Por ejemplo, en Quintero, yo tengo alguna actividad allá, y es triste ver cómo destruyen comunas completas, ciudades completas. Tú sabes que esa chimenea de Nami, esa tremenda chimenea, permanentemente está arrojando monóxido de azufre, SO2. Sí, sí, sí lo ubico. Cuando llueve, H2O se mezcla con SO2 y da H2SO4, ácido sulfúrico. Entonces, es ácido sulfúrico que cae sobre la tierra de las personas y los animales. ¿Tú sabes el daño? Y esto no es una información que se acaba de descubrir, se sabe hace décadas. Pero la vida en este país no vale nada, ¿cierto? Lo más importante es producir. Esa chimenea no puede dejar de tirar humo. Se denominan zonas de sacrificio. Claro. ¿Tú puedes entender eso en el pleno siglo XXI? Mira, hay demasiadas cosas que pasan en el siglo XXI y que son aberrantes, ni siquiera anómalas, son aberrantes. Y aquí, fíjate, esto que tú señalas, yo tengo un hijo, Claudio, que fue justamente vicepresidente de ENAMI. Y ya en esa época empezó a ser presente eso, y entonces una cosa que nos impactó, nosotros, ese minuto que íbamos a Zapallar, y apareció en uno de estos puentes un mono, decía Agostini colgado, precisamente para hacer denuncia. Pero gracias a Dios esas cosas no le entran balas. Digo, papá, quédense tranquilo, a mí esas cosas me da lo mismo. Claro. Eso es lo que nos convierte a nosotros en un país subdesarrollado, ni siquiera en vías de desarrollo. Yo tuve la oportunidad, y lo estábamos comentando recién, vengo llegando de los países nórdicos, ¿cierto? Incluso los países bálticos, ex-URSS. Sí. Y anda a ver el cuidado por el medio ambiente, el valor que tiene la gente, las personas. Ahí cada persona es una, ¿cómo te explico? Es un valor incalculable para el Estado. El Estado no juega con eso. El Estado cuida a las personas 100%. Y nosotros tenemos aquí zonas, viejo, como las que te mencionaba recién, donde la vida vale nada, donde una persona muere de cáncer, o 10 personas mueren, o 60 personas sabiendo, ¿cierto?, cuál es la fuente contaminante, y no se hace nada. ¿Por qué? Porque hay que producir, producir y producir. Es una cuestión aberrante. Yo no entiendo lo que somos, fíjate, como sociedad. Yo creo de nuevo que tiene que ver justamente con el nombre de este programa, el doble estándar. Yo creo que también ahí hay gente de intereses, perdóname, que están debajo de eso, que justamente quieren que estas cosas no cambien. Pero este es el Estado de Chile, el que está asesinando gente. Sí, pero tú sabes, no, que aquí que sé muy brevemente, en Chile en invierno, por el tema de la contaminación, ¿cierto?, mueren 5.000 personas, niños y adultos, por este aire. Eso no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud, el MinSal lo dice, 5.000 personas al año, no importa, porque un político, y averigüen por favor ustedes, ¿quién fue el político que nos trajo estas micros amarillas, estas micros que nos llenan de humo, ¿cierto?, de monóxido de carbono, y que nos está matando? ¿Quién fue ese político que nos trajo esas micros amarillas? Hace 40 años que en Grecia, en Atenas, que están al lado del mar, ya existían los buses eléctricos. Y nosotros que estamos en una cuenca no somos capaces de traer buses eléctricos. ¿Por qué? Por un tema político. Entonces, pero ahora sí lo están trayendo, recién ahora. Pero ¿cuánta gente ha muerto? Después de tanto tiempo. Claro. Claro, pero hay que tú hablas del Estado. El Estado no es un ente con pata. Es un ente que está administrado por un montón de gente, y mucha gente que no necesariamente pone, digamos, verdaderamente su sentido al trabajo, como lo hemos conversado en otro programa anteriormente, como para realmente que sea una cosa importante para él y el sentido que le da que eso beneficia al resto del mundo. Y entonces tenemos también muchos dirigentes, muchas cosas que tú lo has dicho más de una vez, que están más bien manipulados por el término ideológico, por el término, ¿cierto?, de intereses personales. Intereses económicos, ¿cierto?, que van en el desmedro de las personas. Ese es el problema. Decisiones en términos de políticas públicas que están matando a las personas, matando a los ciudadanos. Aquí nadie sobra. Aquí hay que invertir en las personas. Muy de Entonces, acuerdo. cuando tú colocas, ¿cierto?, los intereses económicos por sobre las personas, quiere decir que tenemos un problema como país.
En eso estamos de acuerdo. Por eso la cosa está que revertir todo esto. Hay que hacer, como yo diría, como un lavado de cerebro, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, para mucha gente que no está gobernando, de qué es lo que es realmente importante y que no dejen de viar por la cosa personalista del partido, de la cosa personalista de la ideología, sino como dijimos hace tiempo atrás, después tú con Gabriel, cuál es realmente, qué es lo que siento yo, qué sentido le puedo dar yo a través de lo que siento a todas estas personas que son los chilenos y que somos los chilenos. Y yo creo que son pocos los que realmente que sienten y piensan así, lamentablemente. Y entonces, desde ese punto de vista, este programa y seguramente muchos más que espero que damos, vamos a estar a insistir mucho en esto, de que las personas tomen conciencia de sí mismos y cómo quieren beneficiar realmente de verdad a los chilenos que somos todos aquí en este minuto. Porque al final momento todos decimos somos todos y por un determinado momento decimos, no, mi parcela es mía. En mi parcela voy a opinar en función de mi parcela, no en función del bien de todos. Eso es uno de los problemas tremendos. Sí, mira, aquí entra un poco la experiencia de los países ricos. Y no te hablo de la superpotencia. No. Te hablo de los países nórdicos. Yo llegué la semana pasada, me pegué la recorrida entera para ver las políticas públicas, ¿cierto?, exitosas en esos países. Eso. Y ellos en los años 90, con ese socialismo ideológico, quebraron, todos estos países quebraron. Entonces dijeron, tomó una decisión, se juntaron las personas que toman decisiones, las personas más inteligentes, las personas que realmente tienen méritos para tomar decisiones, ¿cierto? Sin contaminación política, y dijeron, ¿qué no sirve? El comunismo, fuera. ¿Qué no sirve? El socialismo, fuera. ¿Qué sirve? La educación. Y ellos establecieron en todos los países nórdicos el estado del conocimiento. O sea, invirtieron en las personas en conocimiento. Entonces, tú hoy día te encuentras con que un finlandés, por ejemplo, lee 45 libros al año. España 10 y Chile 3. Y ellos son los países más ricos, son países ricos. ¿Te fijas, no? Entonces, ¿cuál es la visión del Estado? Nosotros le vamos a entregar conocimiento a las personas para que sean productivas. Parte de esa producción lo paguen en impuestos, como retribución, altos impuestos. Le vamos a dar educación gratis de calidad. Eso es. Salud gratis de calidad. De hecho, los hospitales públicos, por ejemplo, en Estocolmo, el principal hospital público de Estocolmo, está administrado y gestionado por el sector privado, que generalmente son empresas de seguro, pero el sector privado. Igual que en Inglaterra, los hospitales públicos están administrados y gestionados por el sector privado, no el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público hay una tentación muy fuerte, si el Estado lo administra, de meter cuoteos políticos en cada uno de estos estamentos y todo se pudre. Así es. Todo se pudre. Entonces los tipos tienen una visión país realmente acorde a la necesidad del siglo XXI y a los desafíos del siglo XXI. Allá, por ejemplo, si un contador te dice, mira, en la renta podemos hacer unos descuentos por aquí, bajar acá, el mismo finlandés o noruego o sueco te dice, no, quiero pagar todos mis impuestos, porque yo tengo que cuidar ese Estado que a mí me protege, que no es socialismo, es capitalismo puro. ¿Te fijas? Pero son personas que altamente preparadas, con una educación tremendamente buena. De hecho, en la prueba PISA, que te mide conocimientos a nivel mundial, los países nórdicos siempre están entre el 1 y el 5. Y como consecuencia de eso son ricos. Son países ricos, tienen una entrada per cápita de $47.000, nosotros $12.000. Claro, pero entonces discúlpame que me monopolice, me da rabia. Mucho más allá eso. Sí, es que va el ministro Izaguirre, Nicolás Izaguirre, fue con tu plata de los impuestos, con mi plata de los impuestos y la plata de todos ustedes de los impuestos, a Finlandia, en un grupo, ¿cierto?, para entender cómo funciona el modelo educacional finlandés, vio lo que era positivo, lo que realmente servía, lo que realmente funcionaba. Llegó a Chile y hizo todo lo contrario. Vamos a bajar de los patines al gallo que anda más rápido. ¿Por qué? Porque no les conviene. Hay un grupo ideológicamente cargado que no le conviene que este país surja. Y la única forma que tiene para surgir es a través del conocimiento y la educación. Claro, y el esfuerzo y el trabajo. Lo que pasa porque... Me da rabia, te lo juro, estamos perdiendo tiempo, pero como loco. Te entiendo, te veo que son cosas que también... Economía extractiva. Vivimos de la extracción todavía de los minerales. Claro, absurdo eso. Porque eso no le damos ningún valor. En determinado momento se termina y queda más serio. Entonces, por eso que todo lo que la tecnología, etcétera... Y además, no invertimos en las personas. Y además, estamos frente a una sociedad corrupta. Tú ves Fuerzas Armadas, en general, Carabineros, Fuerzas de Orden. Miren la corrupción.
en el Congreso hay un señor bajito, ¿cierto?, que ya no es senador, que impide que nosotros conozcamos en qué se, en qué se financian el tema de los informes. Dice, ¿por qué? Porque tapa. Entonces eso ya nos hace Hay una pensar presidenta que puso a su brazo derecho en el Consejo de Defensa del Estado para blindarla, Mire. ¿cierto?, de cualquier investigación. Entonces, estamos frente a nosotros a un país corrupto. Y si estamos frente a un país corrupto, tenemos un problema para las siguientes generaciones, porque esto no se soluciona de un año para otro. Tú le pones una carga a varias generaciones. Pero por supuesto. Le pones una lápida a varias generaciones. Problema ético muy lo serio. último, dale. quedando con rabia, lo último. Hay una viceprimer ministro noruega que un día iba en su auto a su casa después del trabajo. Allá no hay corrupción, cero. Ahora, obvio, porque tiene conciencia. Iba en auto a su casa y de repente le dieron ganas de comer un chocolate. Ella comía Toblerones. Sí. Entonces estacionó su auto, entró al supermercado, iba a pagar 2 Toblerones, $35, y no tenía ni la tarjeta de crédito ni dinero. Entonces dijo, pucha, tengo aquí la tarjeta que me da el Estado para los gastos propios de mi cargo, ¿ya? Sí, claro. Y después lo devuelvo, esos $35. La descubrieron y la obligaron a dimitir. Chao, se fue. Y ahora cuando estuve yo, un policía en Finlandia lo pillaron un acto de corrupción, muy menor. Hoy, primera plana nacional, escándalo nacional. O sea, ellos no se pueden dar el lujo de que los dineros públicos, ¿ya?, o este tipo de corrupción que después va escalando, se presenten porque deterioran algo que le ha costado mucho formar a ellos, que son sociedades con cero corrupción, 100% transparentes, ¿cierto?, y ricas. Y esa riqueza la cuidan ellos, porque no es para dilapidarla, es para gastarla en los ciudadanos. O sea, uno trae aprendizaje importante. Por favor, dale, discúlpame No, al contrario. Yo creo la rabia. No, al contrario, creo, ¿cierto?, que eso habla muy bien de cómo tú, cuando piensas en Chile, te empiezas a sentir frustrado por las cosas que estás hablando, donde se nota la diferencia. ¿Cuáles son las diferencias enormes culturales que tenemos aquí? Tenemos que cambiar la cultura del aprovechamiento, la cultura, te fijas tú, de la viveza, ¿ah? Donde aquí, al contrario, si tú puedes realmente como engañar a otros, siento como que es un éxito y no como que tú hiciste una barbaridad al porte de un buque. A propósito, eso es todo lo social que tú dices el Estado. Piensa tú aquí, para echar a una persona al Estado tiene que hacerle sumario, tiene que hacer un montón de cosas. En la empresa privada, ¿cierto?, sencillamente, si la persona demostró la corrupción, se va a la calle y por lo tanto hay un tratamiento, qué sé yo, para que vea qué le pasó. Pero donde, desgraciadamente, todas estas cosas que son demasiado públicas, no hay realmente una conciencia, como tú señalas, y de que si yo realmente reconozco que esa persona lo ha hecho mal, esa mal no puede estar conmigo, no puede estar dentro de mi grupo de trabajo, por lo tanto esa persona no puede estar aquí. Pero para eso, pues, yo me acuerdo, ¿cierto?, sumario, cuando estuve en el Hospital Salvador, ¿cierto?, sumario duraba hasta 2 o 3 años, y la persona seguía trabajando y seguía corrompiendo, digamos, ¿eh? Porque todo es relativo, todo el lasitud que tenía el otro, ¿cierto?, que escondió el expediente. Hay toda una cosa que tiene que cambiar la cultura. ¿Cuántos senadores que ya sabemos que le metieron la mano al Estado están todavía en ejercicio? Pues, claro, no vamos a dar nombres, pero... No corresponde poner gente porque está su familia detrás de eso, pero sabemos de personas que han sido de alguna manera judicializados y de repente aparecen como representantes nuestros. Ni siquiera congelan su participación en este caso en el Senado. Pero hay una cosa que a mí también me... Y siguen recibiendo plata de todos nosotros. No, fíjate lo que tú dijiste, que son gente ahí de repente como muy preparada, la que está pensando y eventualmente cómo legislar. Cuando tú analizas aquí realmente quiénes están legislando, de repente sobre materia que no tienen ni idea, pero sin embargo igual opinan y después votan. Y con carga ideológica. Sí, pero no solamente eso, incluso por ignorancia, sobre todo la cosa del transgénero. Yo te lo digo porque estudié el tema y me doy cuenta de repente que hay opiniones que son absolutamente ajenas a la cosa básica mínima de lo que es la psicología del desarrollo. Yo mandé un montón de notas, etcétera, pero obviamente si no le conviene le da lo mismo, ¿eh? Y así entonces tú ves que ahí está la conveniencia por sobre lo que realmente necesito en determinado momento
ya saben, el niño, el joven, qué sé yo, frente a los transgéneros. Entonces, tú te das cuenta que gente a que no tiene preparación, diría como, por último, una preocupación de prepararse sobre el tema, ¿no? Que no sea Google, digamos, que no sea... Por Sí, pero ojo, no, te estoy mostrando eso como un dato sí, nomás. pero ojo, tú estás hablando de personas que no están calificadas No están para calificadas, tomar exacto. decisiones, sobre todo en políticas públicas, que incide, Sí, pero pues. directamente a la persona. Eso. Yo estoy hablando de las otras personas, las personas que tienen muy buenos, son profesionales, muy buenos estándares académicos, Sí. muchas veces doctorados, Sí, que hacen lo contrario a lo que funciona, por supuesto. ¿cierto? Provocando que varias generaciones sufran las consecuencias de sus decisiones ideológicas. Pero a sus hijos los tienen en los colegios por supuesto. ABC1. ¿Y dónde van a viajar? ¿Van a viajar a Cuba acaso? Claro. ¿Te fijas tú vas a estar con Entonces Fidel Castro son capaces de No. sentenciar al resto del país, pero a su familia no. No, pero Entonces, esa evidente. maldad, Sí. producto de la ideología, porque saben que si mejoran el nivel académico las personas de la base del pueblo, Sí, ¿qué pasa ahí? no votan nunca más por ellos. Eso es, tú le acabas de dar la clave fundamental de eso. Ellos son afanados en el poder y se dan cuenta que cualquier cosa que lo puede trastrabillar lo van a echar abajo. Y claro, pero muchas veces la derecha también es cómplice Sí, de eso. pero por supuesto, no sé, aquí no podemos... Todos cuidan aquí solamente no hay sus bueno y intereses. malo. Claro. No, aquí los intereses del Estado no están protegidos. No, y hay muchos intereses de todos lados, te fijas tú, y hay poca visión de verdad auténtica. ¿Y sabes lo que me preocupa a mí? Mucho, que nosotros tenemos instituciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? Tenemos instituciones, la Contraloría, tenemos el Congreso, tenemos la Fiscalía Nacional Económica, tenemos superintendencia. Sí. Hay todo un sistema que desde lejos uno dice, ¿sabes qué? Esto es un país que funciona. Sin embargo, un grupo de fracasados forman un partido político, llegan al gobierno a destruir. Escúchame, todas estas instituciones quedan subordinadas a este poder político, desmantelan el país y se va todo a la mierda. Perdona que te lo plantee así. Chileno. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina. Hoy la Kirchner, en algún minuto lo conversamos, los Kirchner se han robado una cantidad de plata, 40.000 millones de dólares. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque, claro, los Kirchner robaron, pero hubo todo un sistema que apoyó el robo. Entonces, si nosotros pensamos, ellos estaban coludidos con el Congreso completo, la anuencia del Congreso. De los empresarios, tú te vas más abajo con el jefe municipal, con el jefe de la organización no sé cuánto. Todos corruptos. Entonces hay un tema de personalidad porque si el país acepta ese tipo de procedimiento, que el país se desmantela, el país se arruina y después terminan muriendo de hambre en la calle, como pasó en Argentina, no sé, hace una década más o menos, un poco más, que la gente moría de hambre. No, un país, sacaba cosas de la basura. uno de los países más ricos como Venezuela, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando las personas aceptan ese tipo de procedimiento? Claro, hay que... ¿Qué pasa con los chilenos que aceptamos ese tipo de procedimiento? Y muchas veces salen a defender a estos personajes. Hoy si en Argentina la Cristina tiene una aceptación todavía bastante alta, sobre el 35-40%. Claro, es que eso es justamente lo que llama la atención y que la gente en general no lo puede entender porque es racionalmente inentendible. De verdad que sí. Oye, se le ha visto hasta colocar las maletas con los millones de dólares. O sea, la evidencia más grande, imposible. Entonces ahí hay dos mecanismos, ¿cierto? Importantes. Uno, el mecanismo de negación. No, eso no puede ser cierto. A pesar de que sabe que es cierto, pero prefiere decirlo, no, eso es un montaje. Y por supuesto que Cristina y su compañía van a decir que eso es una persecución, un montaje, por lo tanto no le crean. Y esta persona, entonces, curiosa, fíjate qué interesante es. Están viendo todos estos corruptos, entonces ellos votan y aprueban a los corruptos. Entonces, ¿qué puedes esperar tú de ellos el día de mañana? Que sean tan corruptos como ellos. O del país. Por lo tanto, la corrupción le conviene. Ya sea, ¿no es cierto?, porque le dan un cheque y lo van a buscar sin haber trabajado. Por ejemplo, o lo que pasaba antes también en Venezuela, que me decía a mí un venezolano ahí, bueno, siento que había una cosa mínima, por lo tanto esa cosa mínima la recibía sí o sí, y por lo tanto iba a seguir votando por Chávez infinitamente. Entonces, no hay, a mi juicio, un juicio claro. Y por poca plata, no estamos hablando que recibían grandes cantidades. Por poca plata las personas son capaces de transar
los valores, los principios, el futuro de sus hijos. Pero por Es una supuesto. cuestión impresionante. Claro. Hay un tema cultural ahí y también, Cultural muy fuerte. y también de educación. Claro, ahora, ¿qué pasa también? Yo estoy atendiendo a algunos venezolanos aquí, siente una sensación de impotencia muy grande. ¿Cómo podemos nosotros oponernos? Porque el que se opone va preso, digamos, ¿eh? Y entonces no hay libertad en absoluto, eso es mentira, digamos. Por lo tanto, por eso se habla de dictadura, porque no hay libertad, no hay que ponerle la palabra porque fue elegido democráticamente. Eso es una cosa muy curiosa que pueden decir eso, ¿te fijas? Yo puedo tener un vecino, sí, pero el vecino veo que de repente empieza a cargar, te fijas, toneladas de benzina, qué sé yo, perdóname, mi vecino es peligroso, digamos. Un comentario aparte nomás. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante, desde el punto de vista de la psicología social, cuáles son lo que se genera en las personalidades de esta persona y nuestra cultura en particular. Nuestra cultura, además, durante mucho tiempo, desde que yo estoy en Chile, era gracioso el borracho, ¿ah? Y había un montón de chistes como simpáticos. O sea, ser curado era simpático. Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, con todo lo que pasó en el 18, que había un montón de accidentes por exceso de trago, en peatones, un montón de gente más allá del accidente automovilístico. Y sin embargo, todavía nos cuesta, por así decirlo, censurar eso, a pesar que hay una ley, o sea, que está diciendo, si usted toma, va a tener eventualmente consecuencias. Pero igual al final no le hace mucho caso a la consecuencia. Entonces tenemos toda una cosa que enseñarle realmente, y una gran tarea enseñarle, y lo primero son los legisladores con su ejemplo. Porque nosotros funcionamos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes, en base a los ejemplos, que son los papás primero, y son, aunque no crea, ¿cierto?, las autoridades políticas, ¿cierto?, donde empiezan a identificarse o no. Ya, con la autoridad política, ¿cierto?, los jóvenes ya no se están identificando, entonces están buscando su propia ideología, por así decirlo. Se trata de escribir alguna que le dé el camino, alguna cosa resuelta, y otra que no. Y ahí lo conversamos varias veces aquí. Con esta permisividad que ha habido, ¿cierto?, que dan una explicación, diría bastante curiosa, pero la puedo entender, no la justifico. Como había una dictadura, entonces tenemos que ir al otro extremo, así como la liberalidad total, ¿cierto?, que se llama libertinaje, ya no es libertad. ¿Ah? Y entonces, por ejemplo, lo he dicho más de una vez, lo vuelvo a repetir aquí, estoy conversando con Piedrabuena, que fue el primer fiscal nacional, me dijo, mira, nosotros tenemos un problema serio, porque todo lo que se está dando en este minuto es muy a favorecer del delincuente. Y yo le agregué inclusive, no solamente eso, cuando la ley está diciendo, si tú, ¿no es cierto?, eventualmente hurtas en un supermercado una cantidad X, ¿cierto?, eso es una multa nomás, ¿eh? Y después que no vaya al supermercado. O sea, yo inconscientemente, subvertido, le estoy diciendo, oye, si tú puedes, no se paga una multa por último, eso no es para tanto. En vez de decir, perdóname, usted hace eso, me acuerdo en Estados Unidos, una paciente mía se le ocurrió, ¿cierto?, ver un traje, ¿cierto?, que estaba mirando y salió a la calle para ver con la luz. Metieron presa, nada de cuento. La metieron presa, no lo estaba robando siquiera, sino estaba diciendo, me lo voy a probar, y lo devolvió. Cuando lo devolvió, dijo, señora, usted va presa. Y estuvo 4 días presa. Y como era chilena, qué sé yo, no puede ingresar a Estados Unidos durante un montón de tiempo. Y esas cosas que aquí les considera como muy duras. ¿Dónde están los derechos humanos? Perdóname, la primera persona que está fallando el derecho humano es el que está robando, que está violando. Ese me está fallando y es un derecho humano muy importante que yo tengo. Entonces, ¿cómo? Mira, nosotros siempre alegamos con el tema de los vertederos, por ejemplo. La basura y toneladas de basura, toneladas. Tú sabes que los países nórdicos, me tocó verlo porque me lo habían contado. Yo fui a verlo ahora. Solamente el 3% de la basura llega a los vertederos. Claro. El resto lo meten en las plantas de generación eléctrica. Obvio. Y como no tienen basura suficiente para abastecer estas plantas de generación eléctrica, importan basura del resto de Europa. Fíjate. Entonces uno ve, tú vas en tren, por ejemplo, de una ciudad a otra, y ves cuando está llegando a las ciudades, cómo bajan de los mismos trenes fardos de basura, perfectamente acopiados, ¿cierto?, enfardados, ordenados, uno arriba de otro, una pila, qué sé yo, de basura para la generación eléctrica. Entonces, si nosotros sabemos que hay políticas públicas que funcionan, que están funcionando hace rato. Hace rato. ¿Cuál es el motivo, cierto, del por qué nosotros no lo implementamos en nuestro país? Yo creo que... Y empezamos a acumular basura, se llena un vertedero, después se incendia por los gases, después vamos a otro lado, y la comunidad alega, siendo que podemos perfectamente nosotros producir electricidad a través de la basura. ¿Por qué no se hace? Hace décadas que se pudiera hacer. Ahí tú estás diciendo absolutamente políticas públicas. Hay intereses creados, que siempre hay intereses creados. Desgraciadamente, por una parte, claro, porque aquí hay otro tema re importante, que este gobierno partió muy bien diciendo que queremos trabajar con todos, ¿no?
Y al mismo tiempo, entonces, yo creo que es cierto lo que han dicho desde los historiadores antiguos, que es bueno en la política que exista también oposición, pero una posición que ofrezca alternativas, no que sea una posición destructiva o obstructiva. ¿Cierto? A mí me interesa mucho, ¿cierto? Yo opino una cosa, lo hemos visto varias veces, que tú dices, no, yo opino otra cosa, que bueno, entonces tú me aportas algo que me hace pensar, o yo te aporto algo que te hago pensar, pero no, en ningún interés mío tratar de destruirte, o tú destruirme a mí, no tiene ningún sentido eso. No, tú me aportas ideas que me hace pensar, y yo te aporto ideas que te hace pensar, y eso es lo que debería ser realmente una buena política, donde estamos todos metidos en este marco. Una visión país de largo plazo. No un grupo. Lógico. Y todos tenemos que pensar en función del beneficio total, y no en función en beneficio particular, que somos muy partidistas de lo particular, de lo individual, etcétera, lo que beneficia realmente mi ideología, lo que no. ¿Cómo tú construyes en un país que un gobierno determinado hace ciertas cosas, llega el otro y destruye todo? Sí. Por ideología, todo lo que hizo el gobierno anterior. Sí, eso es otra tontería. ¿Cómo puedes construir tú un país en el largo plazo si nosotros no tenemos una visión de largo plazo como Estado? Yo creo honestamente, ahí es una visión muy personal, digamos que lo he pensado tantas veces, de que aquí, por ejemplo, y a propósito de la transparencia que tú mencionaste, ¿cómo es posible, ¿cierto?, que el Senado de repente diga, no, nuestro informe nosotros no lo damos a conocer? Eso me hace empezar muy mal de ellos, significa que están tratando de ocultar algo. Corrupción. Entonces, no hay transparencia. Eso es corrupción. La transparencia significa que a lo mejor me va a llegar un palo porque a lo mejor me he equivocado y tengo que asumirlo la consecuencia. Eventualmente si yo me he equivocado con la asesoría que la han copiado y cuántas cosas he visto. Entonces yo soy partidario, por ejemplo, todos los votos que se están dando, yo diría públicamente, publicados en los diarios. Estas son las personas que votaron en contra, a favor, para que el público se forme claro. Decir, mire, nosotros tenemos este proyecto y de este proyecto está siendo boicoteado por estas personas con o sin argumentos. Si hay argumentos, ok, pero muchas veces no son argumentos, sino son posiciones emocionales, irracionales algunos de ellos. Entonces yo creo que el pueblo mismo va a empezar a exigir cambio. O sea, esto lo que pasa es que si tú miras el pueblo de los países nórdicos, muchachos de 10, 12, 15 años, que ya están leyendo 30 libros, 40 libros al año, con una educación realmente de calidad, que están punteando en la prueba PISA, donde para ser profesor en esos países es más difícil que ser médico o abogado. Tiene que tener un magíster, están metidos en una institución de beneficencia y tener las más altas calificaciones, si no, no eres profesor. Así es. Y después tú ves a ese joven, ¿cierto?, culto, proyectado en la necesidad del siglo XXI, lleno de proyecciones a nivel mundial, de clase mundial. Sí. Y después tú ves a un joven de nuestro país, sin las herramientas necesarias, al lado de ese joven que realmente recibió todas las herramientas por política pública exitosa. Y acá no. Da una pena atroz. Cómo estamos sacrificando a las futuras generaciones. Ese joven, ese chileno, ¿cierto?, de clase media-baja, podría tener un tremendo potencial para aportarle a nuestro país. Así es. Sin embargo, por ideología no se lo damos, porque no nos conviene el día de mañana. Él no va a votar por nosotros porque él se da cuenta que somos mediocres, ¿ya? Y va a votar por las personas que realmente le van a mejorar su calidad de vida. Entonces, no le mejoremos la calidad de vida y sacrifiquémoslo a él y a toda su generación, y a lo mejor a sus hijos. Y la única posibilidad que tienen de salir de la pobreza muchas veces es jugando fútbol o a través de la droga. Entonces el círculo es tremendamente vicioso. Entonces uno da vuelta la mirada nuevamente a los países nórdicos y dice, ¿por qué nosotros no somos capaces de generar esto? ¿Qué es tan positivo para la sociedad? ¿Qué estamos generando esto? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Hay maldad? Entonces hay un rasgo el chileno que me gustaría tú como psicólogo, doctor en psicología, puedes decir cuál es el rasgo del chileno. Hay cierta psicopatía que no nos permite mirar a nuestro prójimo, ¿cierto?, positivamente y con una mirada de largo plazo y de entregarle la herramienta que realmente necesita. Claro, y que hay varios factores ahí también. Esto es multifactorial, no es una sola cosa, yo no pretendo simplificarlo tampoco, sería como mucho. Hemos visto sí algunos rasgos muy importantes, como es la envidia, ¿cierto? Nosotros somos un país tremendamente envidioso, y la envidia lo que trata es de destruir, no construir. Y en este minuto lo estamos viendo en algunos gobernantes, donde ojalá que le vaya mal, te fijas, en vez de decir, no, ojalá que le vaya bien, te fijas, y porque esto significa bien para todos. No, yo quiero hacerte que ojalá, entonces decir, yo soy mejor que tú.
Pero yo digo, bueno, proponlo y veamos si esa cosa funciona. Y entonces, a pesar de que no funciona, igual lo sigue defendiendo. Entonces, aló, ¿dónde está la racionalidad de esto? No hay muchas veces racionalidad en estas cosas. La segunda cosa muy importante, que nosotros tenemos esta cosa, digamos, de las características nuestras, lamentablemente, que es lo que nosotros llamamos como la viveza. Y entonces la viveza consiste principalmente a ver cómo yo logro, ¿cierto?, engañarte, estafarte o qué sé yo. Y hoy día ha aparecido cualquier cantidad de estafadores a que hoy día, por supuesto, ¿cierto?, se están de alguna manera dando a conocer. Pero hay una cosa buena que yo quiero rescatar. Fíjate, estas cosas de la colusión, yo creo que ha sido bueno, y creo que es bueno para el país destapar esto, destapar mucho más. Lo que me decía pues mi hijo, Claudio, que es economista, esto mismo en Estados Unidos están todos presos. Y en Italia también estarían presos mínimo unos 10 años, te fijas, preso. Entonces ahí te fijas tú la sensación que... ¿En Italia estarían presos? No, en Italia, digamos, también, digamos, existen estas cosas donde se tapan, que se yo también. Por eso te digo. Entonces, no, en cambio en Estados Unidos las cosas son mucho más claras. Claro. No son latinos como nosotros, los italianos, que se ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido es muy importante que nosotros vamos cambiando esta cultura, y esta cultura justamente de ayuda al prójimo, qué sé yo, que no es la cosa humanista, va mucho más allá, mucho más allá. ¿Te fijas? Yo lo he conversado en sesiones atrás, justamente con Gabriel, como que nos decía precisamente y querer realmente ayudar y darle sentido también a otros, para simplificarlo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que cambiar, como he dicho tantas veces, la cultura, ¿cierto?, y hacerle ver lo que significa el bien para todos, no para mí solo. Nosotros somos muy personalistas en eso. Yo he contado el mismo ejemplo varias veces y lo vuelvo a contar porque es muy claro, ¿cierto? Un camión se da vuelta, no voy a mencionar las bebidas, se cae la bebida y aparece una camioneta y otras más a recoger la camioneta, todas las bebidas. A todas las bebidas. Entonces, hay uno del Canal 11, oiga, pero usted en este video está robando. No, esto es una oportunidad que me da la vida. O sea, hurtar, ¿cierto?, es una oportunidad que me da la vida. O sea, ¿dónde está, digamos, la mínima moral, la mínima ética para decir, no, esto no es mío? Entonces, al contrario, ¿cierto?, llaman a la empresa para que lo vaya a rescatar y qué sé yo. No, sino aprovechándose lo más que se pueda. Pero insisto, lo bueno que no en este país está al fin denunciándose las cosas. Pero lo que quería decir, nosotros sabemos la psicología del aprendizaje, que tú funciona en la medida que tenga una sanción que te duela. Si no, no pasa absolutamente nada. Yo lo veo con los delincuentes que me toca hacer pericia, como se dan cuenta que no va a pasar mayormente, a lo mejor firmar, como dicen, tengo que firmar, pero no le da mayor importancia. No, tengo reclusión nocturna para los fines de semana. Entonces, pero no le da mucha importancia, salvo algunos muy en particular que dicen, no, eso me duele esta restricción. Entonces, si no, mientras nosotros, no es que soy partidario de la sanción probablemente tal, pero que a la persona le cueste, que puede ser una alternativa. Por ejemplo, si tú en determinado momento la alternativa sea que te pinte la comisaría, por ejemplo. Y que todo el mundo sepa que está pintando la comisaría porque existe alguna cosa que no corresponde, que exista la sanción social. Nosotros tenemos la sanción social solamente en los diarios, y después pasa llega.